Bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio en el que juntos aprenderemos en casa durante el ciclo escolar 2020-2021. Yo soy Leslie Mendívil y aprovecho para recordarles la importancia de observar ciertas medidas de higiene en nuestra vida cotidiana, como el lavado de manos o la actividad física. Y para acompañarnos en esta sesión, le doy la bienvenida a la maestra Iraí Mendoza Montoya. Bienvenida, maestra. Gracias, Leslie. En este espacio vamos a aprender y a construir juntos el conocimiento. Como ya es de su conocimiento, el ser humano es un ser social por naturaleza. No puede vivir aislado de sus semejantes. Necesita de los demás para satisfacer sus necesidades y para alcanzar sus metas. Somos seres que conviven. Exactamente, pero para poder convivir, tenemos que observar ciertos límites. Debemos regular nuestro comportamiento por medio de normas, leyes y reglamentos. Sus maestros y maestras seguramente les habrán pedido participen en la creación de un reglamento en la materia de lengua materna, y ese reglamento tendrá vigencia durante este ciclo escolar 2020-2021. Esta sesión es justamente un recurso de apoyo para abordar ese aprendizaje esperado, el cual podrán revisar en su libro de texto. Los materiales que van a utilizar en esta sesión son cuaderno, bolígrafo, su libro de texto de lengua materna. Les sugiero tomar notas y registrar las dudas o inquietudes o dificultades que surjan durante la sesión para después resolverlas con ayuda de su libro de texto y la reflexión en torno a los retos que les proponga. Les propongo que iniciemos con una reflexión. ¿Cómo sería la convivencia en un salón de clases si no hubiese normas? ¿Cómo sería un partido de fútbol? ¿Cómo sería su vida cotidiana en general si no existieran reglas dentro de los distintos grupos sociales a los que pertenece? Maestra, me suena que sería todo muy desordenado y muy peligroso. Un partido de fútbol donde se pudiera cometer falta sin que nadie sacara la tarjeta roja, por ejemplo, no suena bien. Claro que no. Seguramente recordaron aspectos de su vida donde si no fuera por las reglas hubiesen sucedido situaciones desagradables que impedirían la convivencia armónica, como los conflictos personales o grupales. La convivencia es vivir en compañía de otro u otros. Se puede llevar a cabo en distintos ámbitos. Por ejemplo, la familia, los amigos, la escuela, la calle, el trabajo o los espacios públicos. Como ya lo viste en la asignatura de Formación Cívica y Ética, la convivencia es un derecho humano que todas las personas tenemos y a su vez es una responsabilidad social. Maestra, o sea que todos tenemos derecho a convivir y al mismo tiempo nos corresponde a todos que esa convivencia sea en paz y en orden. Veamos el siguiente video para que nos quede más claro. Podría empezar a pensar que nuestros derechos y el respeto como individuos que tenemos quedarían abolidos. Esto quiere decir que si no existieran normas para la convivencia, lo que uno cree o piensa no podría ser respetado, ya que no habría reglas para respetar la individualidad de cada persona. Todos los días nos regimos por normas que permiten organizar la convivencia social. Estas nos recuerdan que no estamos solos en el mundo, que compartimos espacios comunes y nos desarrollamos en ellos. La familia, la escuela, la colonia, el grupo religioso, el país. Veamos lo que opinan algunos jóvenes al respecto. ¿Qué son las normas para la convivencia? Las normas para la convivencia son ciertas reglas, tanto en la casa, en la escuela. Son normas que necesita la sociedad para convivir adecuadamente. Son aquellas reglas que se establecen entre las personas para tener una mejor relación. Nos encontramos con Leticia Landeros, autora de materiales educativos, quien nos hablará acerca de las normas de convivencia. Leticia, ¿qué entendemos por norma? Bueno, Bruno, como ya pudimos ver, todos tenemos una cierta idea acerca de lo que significan las normas. Estas son pautas de conducta que construimos los propios seres humanos y que nos indican cómo actuar o cómo no actuar en aspectos específicos de nuestra vida. Puede ser en un juego, en la vida familiar, en la vida política. Algo que conviene recordar acerca de las normas es que siempre están basadas en algo que consideramos importante, ya sea para mí como persona o para el grupo en el que en ese momento me encuentre. Esto importante puede ser un valor,
puede ser un derecho, puede ser una costumbre, una tradición o una conducta muy específica. De modo que lo que hacen las normas es tratar de conservar eso que consideramos digno de ser conservado y tratar de orientar nuestras acciones hacia ello. Esto es importante recordarlo cuando nos toca acatar una norma o cuando tenemos la oportunidad de construir una norma, que siempre nos preguntemos qué es lo que trata de proteger esa norma en particular. De esta manera podemos encontrar su utilidad o su función para nuestra convivencia. Muchísimas gracias, Leti. Muy interesante todo lo que nos acabas de platicar para nuestros amigos televidentes. Bueno, amigos, pues continuemos. Como observaron en el video, existen distintas normas de convivencia que dependen de la cultura de cada país y de los valores que en esa cultura se consideren importantes. Esas normas regulan la conducta de la sociedad que las produce. No necesariamente de un pueblo a otro, las normas serán las mismas y pueden ir cambiando con el tiempo. Maestra, ¿van cambiando con el tiempo? Eso no lo había pensado. Sí, y eso nos lleva a proponer el primer reto. Pregunten en casa a un adulto, ¿qué normas de convivencia continúan vigentes de cuando eran niños? ¿Por qué consideran que estas normas siguen vigentes? ¿Qué normas implementarían en su reglamento escolar para propiciar una sana convivencia? Como se dieron cuenta, no importa la época, las reglas existen y han existido para fomentar la convivencia. Algunas reglas se modifican o son rígidas y otras son muy flexibles. Por ejemplo, en algunas familias son muy estrictos y en otras no. Cuando vamos a un sitio debemos adecuar nuestra conducta a las reglas de este lugar. El desconocimiento de las reglas no implica que no se deban cumplir o por ende sancionar. ¿Cómo? ¿Me pueden castigar por no cumplir con una norma que ni siquiera sé que existe? Sí, fíjate, por eso hay que hacerle caso a ese refrán que dice, a donde fueres, haz lo que vieres. ¿Qué significado tiene esto para ustedes? Medítenlo y si lo llevan a cabo les resultará más fácil integrarse a las costumbres y tradiciones de cada lugar. Cabe aclarar que cada persona tiene sus propias creencias, costumbres, tradiciones e ideologías. Y no siempre se podrá aplicar este dicho a todas las personas, por ello es importante ser tolerantes. Quizás hayan leído algunos letreros o reglamentos con los siguientes enunciados. Usa correctamente los espacios públicos. Evita que animales de compañía causen daño o molestia a los demás. Respeta en todo momento a los demás visitantes. Queda prohibido el uso y portación de armas. Respeta los lugares reservados. ¿Qué pasaría entonces si nadie llevara a cabo las normas de convivencia? Escuchemos con atención la opinión de algunos adolescentes. Creo que se perdería el valor ético de cada persona, ya que los valores como el respeto, tolerancia y paciencia son esenciales para la vida cotidiana y pues sin eso no somos nada. Yo creo que si no lleváramos a cabo las normas de convivencia, no podría haber respeto ni una buena relación entre toda la sociedad, ya que habría muchos conflictos entre nosotros mismos. Para mí las normas están estipuladas para que las personas puedan relacionarse de manera adecuada. Así que si estas no se llevan a cabo, las relaciones sociales cada vez se verían más afectadas y definitivamente no permitirían que las personas se desarrollaran en su entorno. Si nadie respetara las normas de convivencia, no podríamos funcionar como sociedad, ya que existirían conflictos entre todas las personas y los valores como el respeto y la tolerancia son muy importantes en las relaciones entre dos o más integrantes para poder llegar a acuerdos en común y poder convivir de manera sana. Considero que no se garantizaría el respeto a los derechos de las personas y de esta manera no se fomentaría el desarrollo de las comunidades. Si nadie siguiera las normas de convivencia, lo más probable es que las calles de la ciudad serían un caos. Empezando por los autos. ¿Qué pasaría si nadie respetara los semáforos? Habría miles de choques que retrasarían aún más a cientos de conductores furiosos que no tendrían el reparo en gritar groserías o golpear a quien fuera necesario con tal de cumplir su objetivo. La violencia se dispararía aún más de lo que vemos hoy en día. Desaparecería en su totalidad el respeto por los y las demás y también el respeto a sus pertenencias, por lo que es muy probable que los robos, homicidios y feminicidios aumenten. Si la calle no se respetara en lo más mínimo,
La contaminación sería un problema que no dejaría vivir a ningún habitante en paz. Sería como vivir en medio de un basurero lleno de ratas, cucarachas y muchísimas enfermedades causadas por eso, y en consecuencia, muertes. Como escucharon, la opinión de estos jóvenes coincide en su mayoría. No sería posible la convivencia sin la existencia de las reglas. Los reto a que identifiquen en el siguiente texto extraído del marco de convivencia emitido por la Secretaría de Educación Pública. ¿Cuál es el propósito de ese reglamento? Respetar a todas las personas que integran la comunidad escolar en su dignidad, sus derechos, sus pertenencias, brindar un trato amable, honesto, cortés, respetuoso a los demás miembros de la comunidad, independientemente de su edad, raza, credo, color, género, identidad de género, religión, origen, etnia, estatus migratorio, idioma o lengua, preferencia sexual. Las normas de convivencia son esenciales en la escuela, por ello, la existencia de dicho reglamento. Esto lo pueden consultar en internet o bien solicitarlo en su escuela. Para cerrar lo anterior, pueden revisar el marco de convivencia escolar. Este les servirá para futuras aclaraciones respecto a sus obligaciones, derechos dentro de la escuela. Acompáñenme a leer este fragmento de un relato sobre la importancia de regular la conducta y después respondan. Pablo era un joven muy inquieto. Cierto día, una paloma entró al salón de junto y al verla llamó su atención. Persiguiendo al ave, sin hacerle caso a sus compañeros que le gritaban que tenían examen, tiró algunas bancas, pateó mochilas y por ende llegó tarde a la clase de la maestra Lupita. La maestra lo dejó pasar, pero el haberse demorado no le permitió concluir su examen. El examen era la mitad de su evaluación. ¿Qué habría pasado si Pablo hubiera respetado las normas de clase? ¿Qué normas no respetó? ¿Qué hubieran hecho en el lugar de Pablo? Maestra, Pablo se dejó llevar por sus emociones y no reguló su conducta, lo cual terminó por perjudicarlo. Veamos en el siguiente video la importancia de incluir en las reglas lo que se refiere a la convivencia. Son leyes que nos rigen como individuos y a la sociedad en sí. Para conocer más sobre las normas y valores que favorecen la convivencia, hemos invitado el día de hoy al maestro Víctor Avendaño Trujillo, subdirector de Ciencias Sociales de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública, y la profesora Irlanda Amaro Valdés, licenciada y docente en Filosofía. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros en Familia, Comunidad y Sociedad. Gracias por la invitación, Gabriela. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Vámonos a la primera pregunta. ¿Qué son las normas de comportamiento? Iniciamos con la participación del maestro Víctor Avendaño Trujillo. Las normas de comportamiento son prescripciones que regulan la interacción entre las personas y facilitan su convivencia. A las normas de comportamiento como reglas y surgen de común acuerdo entre un grupo de personas acerca de las conductas y los deberes que deben seguir en las relaciones familiares, vecinales y con el resto de los integrantes de la sociedad. Algunas de las reglas buscan cambiar comportamientos como por ejemplo el no desforestar los bosques o evitando tirar tóxicos hacia los ríos, etc. Sin embargo, también podemos distinguir diferentes tipos de normas como las normas legales y jurídicas, las normas sociales, las normas morales y las normas religiosas. Cada una de ellas tiene un origen, una fuente y un destinatario específico. De tal manera que este conjunto de normas van ayudando a que la sociedad vaya teniendo una mejor interacción en una convivencia respetuosa y pacífica. Le damos la palabra a nuestra panelista, la profesora Irlanda Amaro Valdés, para que nos explique cómo se define una norma de comportamiento. Gracias. De forma sencilla podemos decir que la palabra norma proviene del latín, significa regla o medida, y entonces pues es una medida de conducta que se espera de nosotros. Entonces una norma es una regla que se espera acerca de nuestro comportamiento. Hay distintos tipos de normas. Hay normas jurídicas, por ejemplo, o normas morales. Las normas jurídicas están establecidas en la ley y normalmente son coercitivas, es decir,
cuando nosotros faltamos a una norma jurídica, somos acreedores a una sanción que va desde una multa hasta la privación de nuestra libertad. Las normas morales, en cambio, son normas que se adoptan libremente en nuestra conciencia. Nosotros, cuando faltamos a una norma moral, solamente tenemos una repercusión en nuestra conciencia. Decimos cosas del tipo, me remuerde la conciencia, tengo cargo de conciencia. Todas las normas tienen en común que detrás tienen valores. Las normas se establecen a partir de cosas que nosotros consideramos valiosas. Por ejemplo, si yo considero la honestidad como un principio valioso, voy a establecer normas y reglas que la protejan. Por ejemplo, si considero la honestidad algo valioso, estableceré la norma, no diré mentiras y voy a hablar siempre con la verdad. Veamos la siguiente pregunta. Adelante. ¿Cómo se establece una norma de comportamiento? Doy la palabra al maestro Víctor Avendaño Trujillo. Adelante. Las normas de comportamiento se establecen para un determinado sujeto en un lugar y en un tiempo específico. Las normas pueden ser establecidas por un grupo social y los integrantes del mismo están obligadas a cumplirlas. Esto es lo que pasa con las normas jurídicas, que se definen a partir de los representantes de la sociedad, como son los senadores y los diputados, y que contribuyen a que la sociedad tenga un mejor desarrollo. Cuando se trata de normas establecidas desde afuera, estamos hablando de la heteronomía en la aplicación de las mismas y que la sociedad tiene la obligación de cumplirlas. Pero también las personas pueden crear sus propias normas y reglas en determinadas circunstancias, y en esta construcción de autoinstrucciones de reglas verbales que describen cualquier acción ante una situación determinada, ayudan a que de manera autónoma definan su comportamiento ante las normas establecidas en la sociedad. Le damos la palabra a la profesora Irlanda Amaro Valdés. Sí, pues retomando lo que hablábamos hace un momento, las normas se establecen a partir de los valores, de los distintos sistemas de valores que una sociedad establece. Cuando nosotros, como sociedad, llegamos a la conclusión de que debemos de defender ciertos valores y principios, establecemos una serie de sistemas normativos que nos permitan proteger esos valores. Es decir, si pensamos, por ejemplo, que en nuestra sociedad son valores la igualdad, la fraternidad y la libertad, pues estableceremos una serie de normas, tanto morales como jurídicas, que nos permitan proteger ese tipo de valores. Entonces, lo más importante es reconocer los valores que están detrás de las normas. Cuando nosotros como sociedad establecemos ese sistema de valores, estaremos más conscientes de las normas que adoptamos y de las normas que establecemos en conjunto como sociedad. Como pudieron observar en el video anterior, se mencionan los valores en los reglamentos, ya que estos rigen la conducta de las personas. Después del recorrido anterior, los invito a buscar un reglamento y subrayar o copiar en su cuaderno la parte donde se encuentren los valores. ¿Y eso dónde lo dice, maestra? No lo dice. Por eso se llaman valores implícitos. Para que les resulte más fácil encontrarlos, les voy a mencionar algunos. Justicia, respeto, igualdad, responsabilidad, libertad. Por ejemplo, en un reglamento de biblioteca se menciona en un artículo que está prohibido la mutilación y robo de libros. ¿Qué valores encontramos aquí? El valor del respeto al autor de la obra, a la propiedad y al cuidado de algo que no le pertenece a quien lo usa, y sobre todo habla sobre la honestidad. Las y los invito a realizar el siguiente ejercicio. En su pantalla observarán algunas reglas para jugar fútbol-soccer, mismas que de manera general, si no se cumplen, tienen sus respectivas consecuencias o sanciones. Léanlas conmigo. 2 amonestaciones en un mismo partido determinan la expulsión, tarjeta roja indirecta y suspensión automática para el siguiente partido. Será motivo de amonestación o expulsión aquel jugador que presente las siguientes infracciones: conducta violenta, escupir a las personas, impedir de manera intencionada un gol, detener con falta a un rival, impedir un pase con falta intencionada. Maestra,
¿Todas esas reglas se tienen que seguir para jugar fútbol? Yo me lo imaginaba, pero no sabía que fueran tantas. ¿Por qué? Para convivir armónicamente, como hemos platicado, es común que en un partido de fútbol se lleguen a cometer faltas. Casi por lo general, la adrenalina genera emoción que a veces no suelen controlar, y no solo los jugadores. El público o los aficionados pueden responder de una manera que no corresponde a la convivencia armónica. Por tal motivo, en este apartado, se observa que si los jugadores realizan este tipo de conductas, serán amonestados con las llamadas tarjetas, que sirve para indicar una llamada de atención o, en su caso, la expulsión del jugador. Se puede decir que hay faltas menos graves que otras. Por ejemplo, en los últimos años se observó que en los partidos de fútbol soccer, tanto en México como en el mundo, surgieron accidentes provocados por la multitud. Esto se debe a la acción de unos cuantos que, al estar molestos porque su equipo va perdiendo o consideran que la falta que le asignó el árbitro a un jugador no es la indicada o injustificada, insultan, agreden, avientan objetos e incluso se golpean entre sí. Esto llevó a las autoridades a la creación de nuevas normas para el comportamiento del público en general. Un ejemplo de ellos es cuando la Federación prohibió las banderas e instrumentos la murga, el uso de pirotecnia, las bengalas e incluso el lenguaje despectivo. Ah, por eso a veces los equipos juegan a puerta cerrada o les cobran multa. Sí, por eso. Consulten en internet el reglamento de la FIFA. En el capítulo de seguridad de los estadios verán muchos ejemplos de esto. Ahora los reto a que en casa realicen la siguiente actividad. Busquen un reglamento o instructivo de algún juego, un aparato doméstico o electrónico, y piensen qué pasaría si realizan lo contrario a lo que viene escrito. Escriban en un párrafo qué podría pasar si no realizan las instrucciones o pasos a seguir. En un juego de mesa, si no respetan las normas que vienen establecidas, ¿qué pasará con ustedes? Por ejemplo, en el juego de la oca, si un jugador tira los dados y le salen los números 5 y 4, se va directo a la casilla 26, y si cae el número 6 y 3, avanza a la casilla 53. Si durante el juego algún jugador cae en la cárcel, deberá esperar a que otro jugador caiga en la misma casilla y lo saque. A lo largo de esta sesión hemos reflexionado sobre la conducta regulada por los reglamentos y aprendimos que sin ellos no podríamos convivir armónicamente e incluso tendríamos problemas para sobrevivir de manera individual. Claro, maestra. Cada persona tiene sus propias reglas y sanciones para poder vivir bien. Es verdad. Espero que de ahora en adelante se interesen por conocer las reglas y normas que deben observar en cada uno de los ámbitos donde se desenvuelvan y tengan presente que la propia conducta debe regularla uno mismo por convicción. Para que no nos pase lo que a Pablo. Exacto. Pueden revisar las normas de convivencia de la SEP en la página de internet o bien sobre los reglamentos en su libro de texto en el aprendizaje esperado sobre la elaboración de reglamentos. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas